Amados hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué bendición, hermanos, poder estar por medio ¿verdad? De esta plataforma con ustedes y poder compartir un estudio bíblico que más bien puede decir yo que es una reflexión acerca de lo que sucede en nuestras vidas de fe. Es importante que nosotros nos mantengamos en contacto, en esa relación con el Señor por medio de su palabra. Porque de esa relación que nosotros tengamos con el Señor depende todo el entorno, todo aquel contexto en el cual nuestra vida se desarrolla día con día. Porque no siempre los días son iguales, hay muchos días buenos, hay también días malos, hay días que tenemos pérdidas, hay días que la salud nos falta. Y necesitamos agarrarnos de algo. Una persona, como el tema de ahora, el tema que vamos a tratar hoy, se refiere a la esperanza. Y digo yo, una persona sin esperanza es como vivir sin futuro. Y eso es importante. La palabra de Dios se refiere constantemente a quitar los ojos de este momento nada más y mirar hacia arriba. Este estudio que vamos a tratar ahora se va a llamar, o lo titulamos, ¿verdad? Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. ¿Cuál es la base de nuestra esperanza? ¿Dónde pones tú la esperanza? Es por eso que con gozo, ¿verdad? En base a este título de saludo, bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y mando un abrazo, un saludo muy especial a los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos que el Señor ha puesto en su corazón, que podamos compartir por medio de este medio. Así es que le doy las gracias y vamos a empezar, ¿verdad? Y les recuerdo, en este estudio, los últimos minutos, vamos a estar transmitiendo aproximadamente una hora. Los últimos 10, 15, 20 minutos, depende de qué tan rápido avancemos o cuántas preguntas hayan con los hermanos aquí presentes. Vamos a dejar unos minutos, ¿verdad? Para saludos, para peticiones de oración, para poder conectarnos, para poder interactuar. Te recuerdo, querido hermano, querido amigo, que puedes hacer tus preguntas respecto al tema, puedes poner tus inquietudes. Puedes poner tus dudas también, ¿verdad? Acerca, no solamente este tema, si se refieren a este tema, con mucho gusto le daremos respuesta. Si hay algo que tengo que investigar o buscar, pues también yo te lo diré, ¿verdad? Y me comunicaré personalmente contigo para poder resolver, ayudar en algo, en tu vida espiritual, acerca de cualquier pregunta relacionada, no solamente este tema, sino cualquiera que no lo tenga, lo investigue. Así es que sean ustedes bienvenidos nuevamente, los hermanos en la fe. Un abrazo muy fuerte a nuestra hermana Elizabeth, ahí en Nogales, por motivo de su sensible pérdida. Nuestra hermana perdió a su madre. Así es que, amada hermana Eli, pues nos unimos, te tenemos levantar en oración para que el Señor te dé una pronta recuperación y no suframos como sufren los que no son creyentes, ¿verdad? Sabiendo que el Señor en su segunda venida va a haber una reunificación y a los que murieron en Cristo, dice la palabra de Tesalonicenses, los va a enviar Dios junto con Jesús también a esa reunión que vamos a tener. Así es que amada hermana Eli, el Señor te bendiga, te fortalezca, te dé ánimo para seguir adelante. También hace aproximadamente unas 2 horas, pues hermano Jesse Gaitán ingresó al hospital, ¿verdad? Él tuvo un posible stroke, un posible derrame, así es que también, amados hermanos, les pido levantarlo también en oración. En cuanto haya más noticias, las vamos a ir también por medio del grupo que tenemos en Oasis de Salvación, lo vamos a ir poniendo, actualizando. Así es que, hermanos, empecemos. Muchas gracias por acompañarme. El Señor te bendiga.
Gracias, te habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación y en el nombre de Jesús empezamos. Amado hermano, el tema hoy es viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. Vamos a ver cuál es la base de nuestra esperanza. Porque déjame decirte una cosa, la idea central de este tema es, amado hermano, es que tu esperanza debe estar basada en Cristo. Es la única esperanza que puede tener la seguridad de que se va a llegar a realizar. Así es que es importante. Y mira, voy a empezar diciéndote eso. El suicidio, hablar de suicidio es ese acto es la expresión más contundente de la pérdida de la esperanza. Hoy me estaba platicando una persona, un cliente, y me dice, ¿sabes una cosa? Conozco una persona que tiene unos restaurantes por ahí, aquí en la ciudad, en Tucson, y a consecuencia de la situación como está, tuvo que cerrar, ¿verdad? Él no pudo soportar y se suicidó. ¿Qué significa eso? Cuando tú escuchas que una persona se suicida, quiere decir que ya no vio más el futuro. En esta reflexión vamos a tratar de buscar esos o de encontrar esos porqués. Una persona que se suicida corta con su vida. Para empezar, es homicidio, aunque lo cometas por ti mismo o en tu misma persona, es homicidio. El Señor dice en sus mandamientos, le dejan el decálogo para nosotros y dice, no matarás. Pero en ese no matarás está incluida tu misma persona. Así es que, para empezar, es una violación a los decretos del Señor, a un mandamiento directo. Pero hablar de suicidio es hablar de una persona que ya no tiene por qué vivir, ya no ve más adelante, ya no tiene esa esperanza. ¿Cómo podríamos nosotros definir la palabra esperanza? Es la palabra, ¿verdad?, que nos indica algo que no estamos viendo, que no está realizado en este momento, en este momento actualmente, que no está realizado, pero que con convicción sabemos que va a llegar. Por ejemplo, tenemos la esperanza, nosotros los que creemos en Cristo, la esperanza nuestra está basada en esa segunda venida gloriosa en la que Él va a poner en orden todo lo que está sucediendo aquí en la tierra. Tenemos nuestra esperanza puesta ahí. No importa lo que suframos, lo que pasemos o lo que tengamos que vivir, la tenemos puesta ahí. Pero también tenemos esperanzas, por ejemplo, en nuestros hijos, esperanza de ver realizado sus vidas, tenemos esperanza en terminar de pagar una casa, tenemos esperanza de una vida mejor. O sea, a lo mejor no la tenemos en ese momento, pero va a suceder. Cuando estamos en medio de una enfermedad, de alguna tribulación, tenemos esperanza de la salud. No la tenemos en ese momento, pero tenemos la convicción, tomando en cuenta las palabras del Señor, que va a suceder. Así es que cuando una persona corta su vida, se suicida, quiere decir que no hay esperanza de ningún tipo. Ya no hay. O sea, esa persona dice, hasta aquí voy a llegar porque ya no tengo motivos ni esperanza en qué seguir viviendo. O por qué seguir viviendo. Ya no hay ninguna motivación. Y ese es el punto en nuestra reflexión en esta tarde. Vivir con esperanza, o mejor dicho, tener la esperanza en un mundo quebrantado. Pero la esperanza es segura y la esperanza de la cual vamos a partir es la que descansa sobre las promesas en nuestro Señor Jesucristo. Aquí en América, aquí en Estados Unidos, hermano, hay un promedio de 129 personas que se suicidan diario. Eso era hasta el año 2019, o sea, el año pasado. ¿Sí? Las tasas de suicidio entre los jóvenes ha aumentado escandalosamente. Hay muchos jóvenes que se están suicidando, ¿verdad? Antes podríamos pensar que solamente las personas mayores o personas maduras que tienen algún problema, alguna enfermedad que ya no tiene cura posiblemente,
Pero desgraciadamente los jóvenes está habiendo un aumento considerable en la cuestión del suicidio. Pero eso es terminar nuestra vida de un momento a otro. Pero hay otro hermano, porque no debemos pensar que el suicidio no es el suicidio nada más, ¿verdad? Lo único que habla de la pérdida de esperanza. También nosotros podemos ir perdiendo la esperanza poco a poco. En la manera como se expresa la pérdida de esperanza en nuestra vida, cuando va pasando lentamente o poco a poco, ¿verdad? Es que va entrando en la medida que la esperanza va disminuyendo, el desánimo va creciendo. Me explico mejor, voy a tratar de explicarlo mejor. En la misma proporción en el que nosotros vamos perdiendo la esperanza, el desánimo va empezando llegando a nuestras vidas. Y eso es el problema. En mi pobre experiencia, en mi pobre opinión, yo creo que eso es lo que sucede en las iglesias. Yo creo que eso es lo que sucede en la iglesia, en el pueblo del Señor. Perdemos la esperanza. Hemos oído, podemos perder la esperanza por muchos tipos de cosas, por muchas variables, pero hemos oído constantemente que dicen las personas, se comenta esto: ¿sabes qué? Pues desde que se está acabando el mundo, desde que está viniendo Cristo, ¿verdad? Pues lo ha dicho mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, etcétera, 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 y nada pasa. O sea, se va disminuyendo la esperanza y va entrando el desánimo. Otro motivo por el cual podemos nosotros perder la esperanza también es una enfermedad. Cuando nuestro cuerpo está enfermo, hay desánimo, ¿sí? Por cualquier otro ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos algún hijo, probablemente en el alcohol, en las drogas, también nuestra esperanza disminuye. Y nuestra esperanza disminuye porque creemos que nuestro Señor no nos escucha. Estamos rogando, llevando en oración alguna petición de este tipo, y en muchas ocasiones no pensamos que la oración no es para que el Señor nos las cumpla a carta cabal, o sea, que nos las cumpla en el momento en que nosotros la pidamos. Te recuerdo, amado hermano, amigo, ¿verdad?, que la oración es para nosotros encontrar o amoldarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a contestar en el momento cuando tú lo pides si no está en sus planes. Nosotros tenemos que pedir y llevar nuestra petición a Dios en el nombre de Jesús. Así dice la Biblia, técnicamente así lo estipula. Y tenemos que decirle: esta es mi petición, pero fortaléceme para esperar lo que tú decidas. Que no sea lo que yo, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento dice que no sea lo que yo, sino lo que tú. Entonces, con esa perspectiva vamos a empezar nosotros a esperar en la voluntad de Dios. Vamos a tener ese espacio de quietud, como dice la palabra, ¿verdad?, para esperar el testimonio del Espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy común que nosotros estemos llevando oración, estemos orando por algo, no sucede lo que nosotros queremos, entonces nuestra esperanza empieza a disminuir y empieza a llegar el desánimo. Inclusive podemos llegar a irnos de la iglesia, a dejar de ir a la iglesia. Te recuerdo, amado hermano, y esto me encanta a mí en lo personal, comentar. La iglesia, ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún pastor puede influir en tu salvación. La iglesia es un medio que el Señor ha puesto para instruirte en la voluntad de Dios, para instruirnos en lo que Dios ha dispuesto a través de su palabra. En otras palabras, la iglesia es una escuelita espiritual. Así es que en ese contexto, ¿verdad?, tenemos que tener a la iglesia. Nosotros, el Señor nos manda a congregarnos
porque es ahí donde nosotros vamos a escuchar, vamos a convivir, vamos a compartir y vamos a poner en práctica el cristianismo, o sea, lo que el Señor nos manda. Así es que te voy a llevar a la primera carta de Pedro. Quiero que leamos esta carta porque necesitamos tanto, hermano, el consuelo. Yo veo a la gente en mi vida misma y con las personas que comparto el sufrimiento. Veo pérdidas, personas que se nos adelantan en el camino, veo la pérdida de la salud, veo crisis materiales y necesitamos consuelo. Necesitamos tener un concepto muy firme de lo que significa la palabra esperanza, pero también tenemos que definir dónde poner nuestra esperanza, porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, en las cosas alrededor de nosotros, pues va a ser una esperanza débil, una esperanza que es muy probable que puede fracasar. Te explico. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestras finanzas, pueden colapsar. Puede haber un mal negocio, una mala decisión. Y si tu esperanza está en el bien material, en la chequera o en la inversión, ¿qué pasa si fracasa? ¿Perdemos nuestra esperanza y nos suicidamos? Porque mucha gente pasa eso o hace eso. ¿Sí? O tienes tu esperanza, por ejemplo, en otra persona, en tu esposo o en tu esposa. El profeta Jeremías nos dice que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es engañoso. No podemos confiar en otra persona. Inclusive la palabra es fuerte cuando nos dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y no porque no vamos a amar y no vamos a tener una relación con otras personas, sino que nuestra única base para poner nuestra confianza y nuestra esperanza es Cristo. Él es el único que no nos va a fallar. Así es que vamos a leer una parte de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Quiero nada más ponerlo como referencia o en contexto, ¿verdad?, de por qué el apóstol está mandando esta carta. Es una carta que está enviado a unas iglesias, ahí lo vamos a leer ahorita, ¿verdad?, ubicadas en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas partes son ciudades que ahora actualmente las podemos encontrar en Turquía, ¿verdad? Son ciudades muy viejas, con nombres viejos, pero que están en lo que ahora conocemos como Turquía, ¿sí? Estas iglesias estaban teniendo algún tipo de prueba muy fuerte. Había probablemente persecución, había probablemente, ¿verdad?, algún ataque. Entonces esas iglesias estaban sufriendo de la pérdida precisamente de la esperanza. O sea, estaba entrando el desánimo. De tal manera que el apóstol decide enviar esta carta para hacer que ellos despejen o pongan sus ojos hacia arriba y no estén mirando solamente hacia el problema. Vamos a leer los 3 primeros versículos, primera carta de Pedro, y vamos a seguir comentando todo lo que se refiere a este tema, que es teniendo esperanza en un mundo quebrantado. La palabra del Señor dice, Pedro, capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo del 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. La presencia, no es la palabra presencia, es presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate, hermano, para poder comprender el mensaje que Pedro está mandando, que el apóstol Pedro está mandando aquí a estas iglesias, es necesario desglosar un poquito, ¿verdad? Es necesario tratar de encontrar en estas palabras el mensaje real, ¿verdad? Pedro se está dirigiendo y le está diciendo primeramente que él es un apóstol. Se está identificando como un apóstol. O sea, ¿quién era un apóstol? Un enviado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con una autoridad espiritual muy alta para poder dirigirse. O sea, él está identificándose para que la atención sea y se le ponga atención a estas iglesias. Estamos hablando de 4 iglesias en diferentes ciudades. Probablemente estas iglesias, porque aquí menciona él a los expatriados. ¿Quién es una persona expatriada? Por ejemplo, los inmigrantes en este país somos personas expatriadas. ¿Por qué? Porque venimos huyendo a lo mejor de gobiernos corruptos, venimos huyendo de la violencia, de pandillas, venimos huyendo, por ejemplo, de economías demasiado escasas, determinadas cosas. Entonces perdemos la patria. Eso es lo que es un inmigrante, ¿verdad? O sea, es un expatriado. Pero es importante reconocer que ellos, a los que se está dirigiendo Pedro, son iglesias establecidas. O sea, ellos no eran expatriados, de una ciudad a otra. No dudo que haya habido personas en ese tiempo que se han movido, pero aquí dice expatriados de la dispersión. O sea, se está refiriendo a que en esas iglesias, ¿verdad?, algo estaba sucediendo. No sabemos porque no especifica cuál es el problema que están pasando, pero la historia, basándonos en la historia, probablemente estaban sufriendo algún tipo de persecución, ya sea por el Imperio Romano, o sea, por el gobierno romano, ¿verdad? O sea también, o que haya sido también por los mismos judíos, o sea, por la inclusión de los judaizantes o de los judíos legalistas, ¿verdad?, en las iglesias nuevas, o sea, en las iglesias que se estaban formando. Acordémonos que cuando Pedro usa la palabra dispersión, son iglesias que se empiezan a formar después de la dispersión que se da en Jerusalén. Empieza con la muerte, ¿verdad?, de una persona llamada Esteban. Empieza una persecución al cristianismo, a las personas recién convertidas. ¿Y qué hacen todas esas personas? Se van de Jerusalén a diferentes partes y llevan la fe de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, a diferentes lugares. Después viene el apóstol Pablo y empieza a trabajar en la fundación de iglesias nuevas, o sea, de personas que no eran judíos, de personas gentiles, se le llamaba en ese tiempo. De tal manera que puede haber habido algún tipo de persecución, ¿verdad?, de esas personas, y Pedro dice expatriados. ¿Qué quiere decir eso? Algún tipo de persecución, algún tipo de presión, algún tipo de prueba estaba sucediendo, que estas personas a lo mejor estaban siendo rechazadas en sus mismas ciudades. Te digo esto, porque es importante, porque, ¿sabes una cosa, hermano? Cuando nosotros abandonamos la fe de nuestros antepasados, de nuestros padres, los primeros en los que empieza a haber crítica es en nuestra familia. Las primeras personas que se voltean en contra nuestra son nuestros propios familiares. Empieza la crítica. Por ejemplo, en un hogar de la fe tradicional, de la fe católica tradicional, si alguien se convierte al cristianismo, empieza a ser rechazado, empieza a ser criticado, se le niega inclusive el habla, se le niega las invitaciones a las reuniones familiares, inclusive se le puede llegar, ¿verdad?, a decir que no contamine a los demás. No dice aquí el problema que estaba pasando, pero sí estaba sucediendo algo que estaba mortificando, y que estas personas en esa iglesia estaban perdiendo la esperanza. De tal manera que el apóstol, ¿verdad?, en esta carta trata de darles consuelo, trata de llevarles, ¿verdad?, consuelo, trata de llevarle algún tipo de alivio, y les recuerda, ¿verdad?, les recuerda cuál debe ser
la esperanza. Con esto pretende el apóstol, ¿verdad?, abrirle sus ojos espirituales y recordarle las promesas en las cuales ellos habían creído cuando oyeron por primera vez el Evangelio, ¿verdad? En el versículo 2 les dice él, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Elegidos, llamados, ¿verdad?, de un grupo, llamados ¿a qué? A formar la iglesia por la cual Jesucristo vino, encarnó y murió, ¿verdad?, en este mundo. Según dice la presencia, o sea, no se refiere a la presencia misma, si se refiere al preconocimiento o al conocimiento previo que tuvo el Señor desde antes de la fundación del mundo. O sea, este plan en el cual estaban esas iglesias en ese momento, aún estando bajo ataque, aún estando bajo persecución, aún estando bajo rechazo, les recuerda el apóstol que está dentro de un plan de Dios, que fueron elegidos para creer dentro de un plan, y que ese plan no se hizo un día antes o una semana antes o Dios actuando al vapor, ¿verdad?, tomando decisiones así en ese momento. No, Señor, Él les dice de acuerdo a la presciencia de Dios, o sea, al preconocimiento previo de Dios. ¿Cuándo se hace ese plan en el cual tú también estás incluido? Antes de que se fundara el mundo como nosotros lo conocemos. Y le recuerda a él, ¿verdad? Ustedes son escogidos. O sea, independientemente de lo que están ahorita ustedes sufriendo, ustedes han sido llamados a la salvación. Y empezando a ser santificados, aquí les pone él, santificación del Espíritu. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo por leer, porque sabemos que necesitamos leer la palabra, pero no nos detenemos a tratar de entender la palabra. Aquí Pedro les está diciendo a ellos algo muy importante y les está diciendo, mira, ¿sabes una cosa? Ustedes han sido escogidos, no importa el contexto histórico en el que estén pasando ahorita, no importa las aflicciones que estén viviendo ahorita, pero ustedes han sido llamados y aparte están siendo santificados. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando tú decides aceptar la elección? Porque no vamos a entrar aquí en cuestiones de doctrina y decir que la elección previa, ¿verdad? Y que nada el hombre tiene que ver, que ya ha sido elegido para ser salvo, ¿verdad? Y se acabó. O la otra línea de teología en la que dice, ¿verdad? No, ¿sabes una cosa? El Señor lo elige, pero el hombre participa tomando una decisión. Vamos a mezclar esas dos líneas teológicas y vamos a pensar que Dios nos hace la invitación a todos y que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar, confesar que estamos de acuerdo, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que ya no quiero gobernar yo mi vida, que quiero que gobierne Cristo en la mía, que Él tome el control. ¿Qué pasa en ese momento? La Biblia lo dice de una manera muy simple, en el cual cuando tú confiesas a Cristo, recibes también, ¿verdad?, una promesa. Y esa promesa se llama el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Es una persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, en la cual es la presencia misma de Dios. Tú recibes al Espíritu Santo y en ese momento la labor del Espíritu Santo es decirte quién eres ahora nuevamente, recordarte que eres una nueva criatura y convencerte de pecado. De tal manera que empieza un proceso de santificación cuando tú recibes a Cristo Jesús. Él les está diciendo, ¿verdad? Llamados a obedecer.
¿sí? Y ser rociados con la sangre de Jesús. Aquí Pedro se está refiriendo, acordémonos que ellos tienen bases judaicas, son judíos, fueron judíos convertidos, ¿verdad? Rociar la sangre de Jesucristo no es propiamente, ¿verdad?, como un término nada más legalista, sino es literal. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Cuando Moisés, allá en el Éxodo, capítulo 24, cuando Moisés baja del Sinaí, del monte Sinaí, y le da al Señor las tablas, o sea, la ley, los mandamientos, los estatutos, las leyes, ¿verdad? Baja y ofrece sacrificios, de tal manera que en unos tazones pone la sangre de aquellos becerros, ¿verdad? Usa la mitad de la sangre de esos becerros para mojar el altar, y la otra mitad lo rocía al pueblo. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante entender el contexto o cómo lo está explicando el apóstol Pedro, cómo les está recordando que esas personas fueron rociadas con la sangre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Cuando nosotros somos rociados, ¿por qué Moisés roció al pueblo? Porque era un sello de un pacto. Al ser rociados con la sangre, ellos estaban aceptando, y ellos mismos dijeron, ¿verdad? Tú lo puedes leer ahí en el capítulo 24 del Éxodo. El pueblo mismo dijo, ¿verdad? Aceptamos las leyes que Jehová nos ha establecido y las cumpliremos. En ese momento, después de rociar al altar, Moisés rocía al pueblo. De tal manera que cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos siendo rociados con la sangre de Jesucristo. Es lo que le está diciendo a Pedro. Ustedes ya fueron rociados, o sea, ustedes ya están incluidos en un pacto. Ustedes ya son, ¿verdad?, el recipiente del Espíritu Santo. Ustedes han recibido, se han hecho acreedores, se han hecho ganadores, ¿verdad?, a las promesas, han sido adoptados. Eso es ser rociado por la sangre de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te digo todo eso? Porque hay que digerir lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, ¿verdad? En el 3 le dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Mira, hermano, misericordia es un atributo de Dios, así como lo es también la justicia, la santidad, la gracia, la presencia, el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, la palabra aquí misericordia, este atributo que menciona el apóstol Pedro, tiene mucho que ver. ¿Sabes una cosa? La misericordia, ese atributo de Dios que nos ha compartido a nosotros, no hubiera, vamos a decirlo así, si antes de poner misericordia en nuestras vidas, Dios hubiera puesto, vamos a decir así, otro atributo, por ejemplo, la justicia, hubiéramos salido reprobados, porque Él es un juez justo, de tal manera, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Si Él hubiera aplicado uno de esos atributos a nuestra vida, por ejemplo, la justicia, pues hubiéramos reprobado, no nos hubiéramos salvado, no hubiéramos tenido la posibilidad de salvación. Pero ¿qué puso primero? Y es lo que le está diciendo Pedro aquí, ¿verdad? La misericordia, ¿verdad? Entendiéndonos, dándonos, ¿verdad?, la oportunidad, una esperanza. Y luego le dice, ¿verdad?, nos hizo renacer. Amado hermano, esto es muy importante. Nosotros podemos estar asistiendo toda la vida a una iglesia, pero si no hemos renacido, si no somos criaturas nuevas, si no hemos empezado a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, nada va a pasar en nuestras vidas. Vamos a hacernos viejos, vamos a tener 40 años yendo a una iglesia, pero no vamos a ser salvos. ¿Tenemos la misericordia de Dios? Sí, Dios es bueno con todos nosotros, pero para ser receptáculo de la gracia de Dios, para hacernos acreedores a las promesas venideras, a las promesas en su reino, tenemos que renacer.
¿Y renacer para qué? Dice en el versículo 3, para una esperanza viva. ¿Dónde está tu esperanza? La idea central de este estudio es la esperanza, ¿dónde? En Cristo. ¿Por qué una esperanza viva? Porque Dios no maneja la muerte. Dios es un Dios de vivos. Cristo es una esperanza viva. Él actualmente no está todavía en un sepulcro, no está en una tumba. Él está vivo a la diestra del Padre. Él está intercediendo diario por ti y por mí. No solamente vino a fundar en iglesia, sino que el ministerio del Hijo todavía sigue día con día a favor de nosotros, de tal manera que esa es la esperanza viva, y eso es la que le está diciendo Pedro a estas iglesias. No sé lo que estaban pasando, no le especifica, pero había sufrimiento ahí, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y cuál era, verdad, esa promesa de que Pedro les está hablando? En el versículo 4 lo vamos a ver, para una herencia incorruptible. Esa es la promesa. Ustedes les está diciendo del versículo primero, ¿verdad? Ustedes han sido llamados según el plan de Dios. Ustedes han sido hechos nuevas criaturas. Están siendo santificados por el Espíritu Santo. Han sido rociados con la sangre del Señor. Han entrado a un pacto con Dios. ¿Para qué? Ahí está la respuesta en el verso 4. Para una herencia incorruptible. Aquí menciona algunas características de esa herencia. O sea, una persona que ha recibido a Cristo, que ha empezado el proceso de santificación por medio de la labor del Espíritu Santo, ¿cuál es el objetivo de esto? Tiene que haber una meta, tiene que haber el final, tiene que haber una recompensa. ¿Y qué va a haber en esa recompensa? ¿Cuál es? Es una herencia. ¿Y esa herencia cómo es, hermano? Es una herencia incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? O sea, se refiere a la corrupción. Mira, tú puedes recibir una herencia de tus padres, fallece tu padre, tu madre, un tío, un familiar, y te deja una herencia, aunque sea de montos increíblemente altos, de mucho dinero. ¿Qué es lo que va a pasar con ese dinero? ¿Qué es lo que va a pasar con ese oro? ¿Qué es lo que va a pasar con esas propiedades? Se van a corromper. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a destruir, se van a echar a perder. ¿Cómo? Con el mismo desgaste. El ladrón dice, ¿sabes una cosa? Donde el ladrón hurta, pueden ser robadas, pueden ser extraviadas, pero la herencia, para aquellos que han sido rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es una herencia incorruptible. O sea, es una herencia que no se va a acabar, no va a desaparecer, no la vas a perder en un mal negocio, no te la van a robar. Es una herencia para ti. Ahí está, para ti. Una herencia incorruptible y también está incontaminada. No hay nada, ahí mismo en el verso 4, no hay nada que le puede disminuir el valor. No está siendo contaminada con la devaluación, no está siendo contaminada por el COVID-19, no está siendo contaminada con ninguna situación de petróleo en el mundo, ¿verdad? En la cual perdió valor. Aquí no, esa herencia, aparte de que nunca se va a disminuir, tampoco va a perder el valor. Y es un valor eterno. Y luego dice, enseguida, e inmarcesible. ¿Qué quiere decir la palabra inmarcesible? ¿Sabe alguien de los presentes lo que quiere decir la palabra inmarcesible? No. O sea, que no se marchita, que no se pierde, que no va a dejar de ser lo que es. Y luego dice algo más bello todavía el apóstol, ¿verdad? Les dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Amado hermano, yo quiero que en este momento, ¿verdad? No sé cómo anda el tiempo, ¿me permites? Yo quiero que tú tuve que hacer un poquito más amplio todo eso para poder explicarlo, ¿verdad? Pero aquí en el verso 4 descansa una de las partes más importantes de la enseñanza, ¿verdad? La esperanza de nosotros en Cristo Jesús.
en un mundo en el que está siendo quebrantado, en un mundo en el que está siendo roto, en el que está lleno de dudas, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si una vacuna, no sabemos si va a haber trabajo, no sabemos si nos podemos contagiar, cómo puede afectarnos lo que está sucediendo. O sea, es un mundo quebrantado porque hay duda, porque hay temor, porque hay miedo. Y es lo mismo que estaban pasando aquellas personas en el Ponto, ¿verdad? En Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y esa es la razón de la carta del apóstol Pedro. Recordarles, mandarles consuelo por medio de decirle, ¡hey! Despierten. No son los sufrimientos, no más lo que estén sucediendo. ¿Qué importa si están siendo perseguidos? ¿Qué importa si están siendo rechazados? No pierdan la esperanza. Acuérdense que Cristo es una esperanza viva. Él es un Dios vivo y está ahí, y Él les está prometiendo que cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros, hermanos, fuimos adoptados en la familia divina. Nosotros fuimos adoptados en un ámbito espiritual tan puro, que ese mismo reino donde se desarrolla Dios, donde vive Dios, donde administra su creación, Él nos promete que vamos a estar ahí. Esa es la herencia de la que le está diciendo el apóstol Pedro. No importa lo que estemos pasando ahorita, no importa el calor, no importa el sufrimiento, no importa el trabajo, el cansancio, porque nuestros cuerpos se pueden cansar, nuestras almas pueden estar atribuladas, tristes, adoloridas, enfermos. Podemos estar contaminados o contagiados con el COVID. Podemos estar en una cama. Pero lo importante es no olvidar en dónde está nuestra esperanza. No podemos poner la esperanza en el médico, en el sistema de salud. No podemos poner la esperanza en el patrón. No podemos poner la esperanza en el banco, porque todo eso se va a agotar. Tenemos que definir dónde vamos a poner nuestra esperanza en un mundo como el que estamos ahorita viviendo y como estaban viviendo estas iglesias allá en el Asia Menor. Y recordar cuáles las promesas de Dios. Una herencia, pero una herencia ¿cómo? Una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. ¿Reservada para quién? Para nosotros. Mira lo que dice el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios. O sea, una vez que recibimos a Cristo, nos encierra en una esfera de su poder, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Les está diciendo, mira, ¿sabes una cosa? Una vez que han entendido quiénes son ustedes, cuál es su posición espiritual delante de Dios, de haber sido rociados, de haber entrado en un pacto, de haber sido adoptados, de haber sido acreditados para recibir esa herencia, la herencia está en el cielo, sí, pero mientras vives aquí en la tierra, vas a ser guardado, estás protegido. ¿En qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros hacer, hermano, realidad? Porque si yo le digo a una persona que ahorita ha perdido al esposo, a la madre, que ha perdido a un ser querido, y le digo, Dios es bueno, me va a decir, pues ni tan bueno, mira dónde me tiene, ¿verdad? Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo es que somos guardados mediante Dios? Para empezar, hermanos, somos guardados manteniendo una relación directa con Dios. Porque esto es parte de la promesa de Dios. Y nos lo deja escrito, nos lo recuerda constantemente. Que nosotros, para ser receptáculos de su herencia, de sus promesas,
tenemos que obedecerlo. Aquí mismo le está diciendo el apóstol. Fíjate, me voy a volver al verso 2. Dice, elegidos, sí, porque han sido llamados y ellos han aceptado ese llamado, ¿verdad? Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Fíjate bien y léelo. Ahí hay una coma. En santificación del Espíritu, coma. ¿Para qué? Para obedecer. O sea, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos estar dentro de la protección de Dios mientras llega la manifestación de Dios? O sea, mientras viene Jesucristo en su segunda venida, ¿cómo podemos estar guardados en esa cúpula? Dice ahí, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es la fe? La fe es esa convicción, como te decía, de la esperanza, que no vemos en ese momento, pero que sabemos que va a suceder. ¿Y cómo se mantiene uno dentro del poder de Dios, guardado en esas murallas, ¿verdad?, de las manos de Dios? Se mantiene cuando nosotros obedecemos y mantenemos una relación directa con Dios, una relación mediante su Santo Espíritu. Ese es el punto, porque nosotros podemos reclamar. Mira, hermano, hay muchas personas que claman a Dios. Así el más de los pecadores, ya vamos en términos, ¿verdad?, de la reflexión. El más pecador, la persona más alejada de Dios, clama al nombre de Dios. Porque si simplemente vamos y vemos, ¿verdad?, que hace un calor tremendo y de repente se atraviesa una nubecita en el sol, hasta el que menos cree en Dios dice, mira, gracias a Dios por la nubecita esa. Todos claman a Dios, pero es muy diferente, hermano, clamar a Dios. Todos claman a Dios, pero no todos tienen una relación con Dios. Y eso se logra solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí somos guardados. Las promesas de Dios empiezan no cuando te mueres. Allá está la herencia incorruptible, sí, pero aquí Dios te guarda, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te provee, te sustenta diario, cuando nuestra relación con Él es íntima. Es una relación de padre a hijo. Por eso en el verso 5 le dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, a través de la fe. Si no tienes fe, si no tienes esperanza, ¿cómo vamos a poder reclamar una herencia? Tenemos que ser hijos de Dios para poder decir, mira, Padre, aquí estoy, obedezco tus mandamientos, he sido rociado, estoy en el pacto, me has adoptado y sigo caminando. Cuando una persona reclama una herencia aquí en el mundo, se tiene que acreditar como hijo, ¿sí? Así nosotros tenemos que acreditarnos como hijo, ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada. La salvación, hermano, la joya más grande que cualquier hombre, la joya más valiosa que cualquier hombre pueda aspirar, es la salvación que está preparada para ser manifestado. ¿Cuándo? En el tiempo postrero, o sea, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en el verso 6, me voy un poquito rapidito para terminar en tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice el apóstol, o sea, ustedes aceptaron con gusto, ¿verdad?, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, quiere decir, la prueba que están pasando ahorita, ¿verdad?, va a pasar. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Amado hermano, es necesario la prueba, es necesario la aflicción. ¿Por qué? Porque nadie puede saber qué tan fuerte es la fe que tenemos si no estamos bajo presión. Es muy fácil, todo mundo, clamar a Dios. Es muy fácil decir que creemos en Dios. Es muy fácil decir que somos cristianos, pero cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en la aflicción, cuando estamos enfermos en la cama,
cuando estamos sufriendo la crisis, es ahí donde nos damos cuenta qué tan fuerte es nuestra fe, qué tan verdadera es nuestra fe en Dios, y decir, no importa si en este momento, ¿verdad?, el Señor me pide mi alma, yo soy seguro que voy a recibir esa herencia incorruptible. No importa si esté ahorita sin trabajo, el Señor prometió que me iba a proveer y sustentar. No importa lo que esté sucediendo en este momento, la tristeza que puedo tener, no importa lo que esté pasando en este momento, la persecución, el rechazo, pero yo sé que Dios está conmigo y que tiene un plan, y que lo que estoy pasando ahorita es para fortalecerme. La prueba, el dolor, lo que esté sucediendo ahorita, la presión que esté sucediendo ahorita, que esté viviendo, es para mi bien. Es para que yo me dé cuenta, no para que yo mostrarle qué tanta fe tengo en Él. Porque la prueba, amado hermano, no es para Dios. La prueba no es un examen para ver si Dios está viendo si pasa sí o no, si te recibe o si te rechaza, o si te da la palomita o una crucecita. La prueba no es para Dios, porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que íbamos a fallar. Su presciencia nos vio antes de que nosotros naciéramos. Él sabía en cuántos pecados íbamos a caer. La prueba es para mostrarnos a nosotros qué tan fuerte es. No es para Dios, no es para que te califique o te descalifique, es para que te muestre a ti qué tanta fuerza tiene el amor que le tienes a Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Esa es la verdad. Por eso le dice el apóstol, ¿sabes una cosa? Aunque sea por un poco de tiempo, pero es necesario que esté pasando. Para que la iglesia se fortalezca, es necesario que esté pasando eso. Después de esta crisis que estamos viviendo, vamos a ver cuántos se desanimaron, cuántos siguieron fuertes, unidos en la fe, y ahí vamos a ver quién es quién. Ahí es donde se habrá de manifestar por medio de la prueba, el sufrimiento y la aflicción, es como se va a mostrar quién es quién en cuanto a nuestra relación con el Señor. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Amado hermano, para poder quitarle las imperfecciones al oro cuando viene en la piedra, ¿verdad? Cuando está sacando de la tierra, amado hermano, necesita fuego. Apenas así es cuando el oro se va purificando. Las mayores gemas, las mayores piedras preciosas, hermano, están abajo de la tierra con una presión tremendo, pero cuando salen al exterior tienen un gran valor. Así somos nosotros, hermano. Así eran las iglesias de Bitinia, del Ponto, de Galacia, Capadocia. Esa era la carta del apóstol, mostrarles las joyas que somos delante de Dios, y que la presión es para purificarnos, para sacarnos adelante, para que nosotros después de la prueba, hermano, estemos gozosos y le demos la honra y la gloria a Dios, testifiquemos y seamos pruebas vivientes delante de los demás. En el 8 dice, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque no le veáis. Ellos no habían visto a Jesucristo, hermano, pero Pedro sí. Por eso les dice, a quien amáis, o sea, a Cristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, o sea, con un gozo que no se puede describir con palabras humanas, ese gozo que recibimos, ¿verdad?, nosotros en la presencia de Dios. Amado hermano, en el 9, y con eso termino, dice, obteniendo, o sea, después de haber conocido nuestra posición en Cristo, ¿quiénes somos? Después de haber pasado las pruebas, de haber superado las pruebas y seguir en el camino, seguir adorando, seguir glorificando a Dios, dice en el 9, obteniendo el fin, o sea, el resultado final de las pruebas, de la vida aquí en el mundo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Ese es el objetivo final de Dios, que todo hombre sea salvo, que toda iglesia sea, ¿verdad?, el medio por el cual llegamos a conocer el Evangelio del Señor. Y la prueba solamente es para purificarnos, para hacernos más fuertes y para poder seguir adelante. Muchos, amado hermano, se van a quedar en el camino, porque no van a poder soportar las pruebas. Muchas iglesias van a perder miembros, no porque mueran, sino porque se van a desanimar, porque perdieron la esperanza. Muchos no van a soportar el fuego que purifica. Yo te invito y te exhorto y te ruego que tu fe, que tu esperanza sea Jesucristo, porque solamente a través de poner nuestra esperanza, nuestra fe en Él, somos guardados en la mano del Señor. No importa lo que estemos pasando ahorita, esto va a pasar, hermano. Mañana va a pasar esto. Todo pasa. En el mundo todo pasa. Pero aquí, hermano, estamos hablando de la salvación de la vida venidera. Te exhorto a que leas esta carta y veas y recibas el consuelo, para que abramos los ojos, dejamos de tener nuestros ojos nada más aquí en la tierra con todos los problemas que estamos viviendo y aprendemos a poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gracias, hermano, por este tiempo. Voy a cerrar, ¿verdad?, este espacio dándole primeramente la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? La gloria a Dios y saludando, hermano. Saludando, ¿verdad? Quiero saludar a Lidia Corrales, mi tía allá en Hermosillo, ¿verdad? Un abrazote, güera. Gracias por conectarte. El Señor te bendiga. A Vivi, mi hermana, que también se ha conectado, ¿verdad? A Estefanía Lizárraga, mi hija, ¿verdad? A Eva Cruz, hermana, gracias por conectarse. A Bethany Álvarez, qué gusto que te conectes, mi hija. El Señor te bendiga, gracias. A Olguita y a su hija Gloria, estuve hablando con ellas apenas ayer, antier, ¿verdad? Y me dio mucho gusto que me hablaran para saludarme, señal de que no me han olvidado, hermanita Olga. Un abrazote, el Señor le bendiga y estamos en contacto. También a José Luis Rosales. José Luis, qué gusto saludarte, qué bueno que te hayas conectado. Un saludo, un abrazo, espero que esta reflexión haya servido para tu vida espiritual. Un saludo, gracias, ¿verdad? Y también tenemos peticiones de oración, amado hermano. No me gustaría marcharme, ¿verdad?, sin recordarte en las oraciones que tenemos ahorita pendientes, que están ahorita, ¿verdad?, en la iglesia, la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Te recuerdo, hace unas horas el hermano Jesse acaba de ingresar al hospital, probablemente un stroke, un derrame o una embolia, no sé cómo se podría definir bien esto. Apenas está él en estudios, se lo están tratando ahorita. Te ruego que estudies, que ruegues, ¿verdad?, que implores por su recuperación. También por la pérdida que sufrió nuestra hermana Eli allá en Nogales, nuestra hermana Elizabeth, su madre esta semana, ¿verdad?, partió con el Señor. Así es que son las dos oraciones que tenemos más vigente en esta semana. También seguimos orando por Sacha, por Mateo, ¿verdad?, para que ellos puedan seguir estos bebés. Son unos bebés, ¿verdad?, que el Señor les dé, la oportunidad de vida y que puedan sus padres ser también, hermanos, testigos del poder de Dios manifestado en salud en estos bebés. Mande. El hermano Amaro, que se acaba de conectar. Amado hermano, saludos, ¿verdad? Un saludo, el Señor te bendiga, gracias. Y vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, para despedirnos en oración a los presentes y por medio de esta plataforma, ¿verdad? Rogando al Señor una pronta venida, para que Él pueda poner el orden que necesitamos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en esta tarde, rogándote, implorando que tengas a bien, Señor, desparramar sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que traiga, Señor, ese consuelo, para que traiga y nos haga renacer esa esperanza viva en Cristo Jesús, para que ponga en orden nuestras prioridades, Padre, y nos ayude
en el camino diario. Te rogamos, Señor, por ello. Padre Todopoderoso, seguimos, Señor, implorando por la pronta recuperación de nuestro hermano Jesse, que en la evaluación médica que le están haciendo, Señor, tú le acompañes y le traigas paz y tranquilidad, y que las manos de los médicos, Señor, hagan su parte, pero que tú hagas la principal, Señor, que es la de dar vida, oportunidad. Te rogamos por Jesse, Señor. Te rogamos también por nuestra hermana Elizabeth, por esa pérdida, Señor, para que tú le puedas traer ese confort, que le puedas traer ese consuelo que su corazón necesita, no solamente ella, sino su esposo, sus hermanos, sus hijas, toda la familia, Señor. Tú eres el único que puedes traer. No hay palabra humana, Señor, que pueda quitar ese dolor, sino solamente tu mano, Señor, sobre sus vidas. Te seguimos pidiendo por ella, Padre. También te pedimos, Señor, por Sacha, por la recuperación de esta bebé, Señor, allá en Las Vegas, para que tengas tú a bien, Señor, hacer el milagro, para que sus padres, Señor, sean despertados a la fe, que ellas vean el poder que tú tienes, Señor, para dar salud a quien así tú lo deseas. Te rogamos también por Mateo, Señor, este bebé allá en Hermosillo, aunque recién nacido, Señor, ya tiene esos problemas. Te suplico, Señor, que le pongas tu mano, que se toque, Señor, sea de oportunidad y de vida, que sus padres también puedan ver, Señor, el milagro que va a pasar en su caminar. Sabemos, Señor, que va a ser para bien, que esta tribulación, aunque necesaria y por poco tiempo, Señor, va a resultar en salvación, en manifestación de tu gloria, en manifestación de tu poder. Te rogamos, Señor, por Mateo. También te pedimos, Señor, Lupita y Jesús Guerrero, allá en Hermosillo, Señor, te suplica y nos unimos en esta petición, Señor, por trabajo, por ese negocio, por esos ingresos. Tú eres, Padre, el dueño del oro y la plata, y tú lo das a quien así tú, Señor, lo deseas. Y te suplicamos, Señor, que des también la porción que necesitan, que des también a ellos, Señor, lo que ellos necesitan, porque tú, Señor, más que nadie sabes cuáles en realidad son nuestras necesidades. Te suplicamos y los ponemos delante de ti, Señor, para que tengas a bien bendecirlos. Amado Señor, también te suplicamos por la salud de nuestra hermana María Elena. Ella está por recibir esos resultados, Señor, de estos exámenes. Te suplicamos, Señor, que sea todo para bien, para poder verla otra vez, Señor, con nosotros, adorando, glorificando, recibiendo y compartiendo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, por María Elena. Te pedimos también, Señor, en esta tarde, que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a todos aquellos que en este momento, por medio de esta plataforma, nos hemos unido, Señor, en un solo espíritu, con un solo motivo, el de honrarte, el de glorificarte y el de recibir la instrucción que tú tienes hoy para nosotros y que has tenido, Señor, a bien. Padre Todopoderoso, lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, en ese nombre, Señor, en el cual no ha sido dado otro debajo, Señor, del sol, aquí en la tierra, en el que podamos nosotros, Señor, llegar a ti, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Señor, y solamente a través de Él, Señor, podemos llegar, reconciliarnos por medio, Señor, de la fe en Él. En ese precioso nombre rogamos, imploramos y oramos. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga y nos vemos pronto.